21 de noviembre, Putin anuncia una victoria total en Kupiansk. Él afirma que la ciudad está completamente bajo control ruso. Pocas semanas después, el 12 de diciembre, Zelensky graba esto. Él dice: muchos rusos hablaron sobre Kupiansk. Vemos cómo son realmente las cosas. Espera, eso no tiene sentido. Si la ciudad está bajo control ruso, ¿cómo es que el presidente ucraniano está dentro de ella personalmente en la zona de muerte? Una de esas versiones es mentira. La otra, bueno, acaba de destruir toda la estrategia de Putin para las negociaciones de paz. Vamos a empezar por el principio. 20 de noviembre de 2025. Putin aparece en la televisión rusa vestido con uniforme militar. No es un uniforme cualquiera. Es puro teatro, una puesta en escena para el pueblo ruso. A su lado, el general Valery Gerasimov, comandante militar de las Fuerzas Armadas rusas, y es Gerasimov quien hace el anuncio. Tropas del sector oeste liberaron la ciudad de Kupiansk y continúan la destrucción de las fuerzas ucranianas. En la margen izquierda del río Oskil, Putin no deja pasar. Él necesita confirmar, hacer esa pregunta que quedará registrada para siempre. Entonces él pregunta: ¿eso significa que terminó y está bajo nuestro control? Gerasimov responde con precisión militar: sí, señor, exactamente. La ciudad está completamente bajo nuestro control. Pronto estaba declarado: Kupiansk había caído. La televisión estatal rusa transmitió esa noticia por todos los canales. Los periódicos publicaron titulares celebrando la victoria. Putin acababa de entregar al pueblo ruso otra conquista en la guerra que ya llevaba casi 4 años. Pero había un problema enorme. Nada de eso era verdad. Mientras Putin declaraba la victoria en la televisión, soldados ucranianos dentro de Kupiansk veían el anuncio. ¿Y sabes lo que hicieron? Se rieron, se grabaron riéndose de las declaraciones rusas, porque ellos estaban ahí en el terreno y sabían exactamente cuál era la realidad. La ciudad no estaba bajo control ruso. Antes de entender por qué Putin inventó esa historia, necesitas entender por qué Kupiansk importa tanto, por qué esa ciudad se volvió el centro de una mentira tan audaz. Kupiansk no es solo una ciudad, es un punto crucial de abastecimiento. 5 líneas de tren se encuentran ahí. Quien controla Kupiansk controla el transporte de suministros, armas y soldados para toda la región de Kharkov y Lugansk. Para los rusos, capturar esta ciudad sería como abrir una puerta directa al este de Ucrania. Podrían mover equipo pesado por ferrocarril, que es infinitamente más eficiente que el transporte por carretera para tanques y artillería. Y hay más. Kupiansk está a orillas del río Oskil. Ese río se convirtió en una línea de defensa natural para Ucrania. Si los rusos lograran cruzar y tomar la ciudad, obligarían a los ucranianos a retroceder a posiciones mucho peores. Perder Kupiansk significaría perder todo el sistema de defensa de la región. Ahora inicia la parte diplomática, donde todo se vuelve interesante. Hace unas semanas, las conversaciones de paz estaban ganando fuerza en la nueva administración de Trump. Varios planes de negociación estaban circulando, incluyendo un plan controversial con 28 propuestas, que incluía reconocer territorios ocupados y limitar el tamaño del ejército ucraniano. Putin necesitaba tener cartas en la mano, necesitaba sentarse en la mesa de negociaciones y decir: miren el mapa, controlamos estas ciudades, tienen que reconocer eso. Y Kupiansk era una de las piezas clave de esa estrategia. Él podría presentar la captura de la ciudad como algo ya hecho. Podría usar eso para forzar a Ucrania a aceptar el río Oskil como frontera del acuerdo. El problema: la situación real era muy distinta a lo que Putin decía en televisión. Sí, los rusos habían logrado infiltrar pequeños grupos en la ciudad, pero infiltrar no es lo mismo que controlar. Su táctica era extraña, en realidad bastante desesperada. Los rusos descubrieron que ya no podían moverse por la superficie. Drones ucranianos cubren absolutamente todo. Cualquier movimiento al aire libre es detectado y atacado en minutos. Entonces encontraron una solución creativa: un oleoducto abandonado.
Estos soldados rusos se arrastraban por dentro de tuberías subterráneas para entrar a la ciudad, sin ser detectados por los drones. Es como volver a la guerra medieval, pero con una razón moderna. La tecnología de los drones obligó a los rusos a, literalmente, enterrarse para sobrevivir. Aquí está la cuestión. Estos grupos infiltrados no tenían cómo mantener el control. Estaban aislados, sin suministro adecuado, rodeados por fuerzas ucranianas. Kupiansk era una zona disputada, de combates urbanos intensos, no una ciudad segura bajo control ruso. Personas de fuera empezaron a desmentir la historia del Kremlin. Incluso los blogueros militares rusos, que siempre apoyan la guerra, admitieron que Kupiansk no estaba bajo control. La ciudad no estaba capturada, estaba en disputa. Y ahí entra Putin con esa jugada arriesgada. El 2 de diciembre Putin invita públicamente. Él llamó a periodistas internacionales, incluso a periodistas ucranianos, para que visitaran Kupiansk y vieran con sus propios ojos que la ciudad estaba bajo control ruso. La invitación fue real. La parte ucraniana está lista para suspender las hostilidades durante varias horas, 2, 3 o 6 horas, para permitir que un grupo de periodistas entre a esas zonas. Vean lo que está pasando ahí, hablen con las tropas ucranianas ahí y luego se retiren. El problema es que el Kremlin nunca facilitó la entrada de esos periodistas. El motivo es simple, eso revelaría toda la farsa. Pero hay alguien que aceptó la invitación y no era periodista. 12 de diciembre, Volodymyr Zelensky aparece en Kupiansk. Incluso el presidente de Ucrania viaja a una ciudad que supuestamente estaba bajo control total ruso. 3 semanas antes, él graba un video a 2,6 kilómetros del centro de la ciudad. Está usando un chaleco antibalas. Se pueden escuchar explosiones de fondo. La lucha sigue ocurriendo, pero él está ahí, físicamente presente, sonriendo, hablando con soldados ucranianos, dejando un mensaje muy claro. Hoy es extremadamente importante lograr resultados en el frente, para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia. Así es exactamente como funciona. Posiciones fuertes dentro del país significan posiciones fuertes en las conversaciones sobre el fin de la guerra. Esa visita no solo fue valiente, fue una jugada inteligente. Zelensky demostró con su propio cuerpo que Putin estaba mintiendo y, más importante aún, estaba mostrando que la línea de contacto no estaba donde Moscú afirmaba que estaba. La ciudad no estaba perdida, Ucrania todavía luchaba por ella, pero la historia no termina ahí. La Brigada Kartia, un grupo de soldados experimentados que luchó en Bakhmut y defendió Kharkov desde el inicio de la guerra, lanzó un contraataque devastador. Esa brigada tiene entre 1.500 y 5.000 soldados extremadamente entrenados. Sabían exactamente lo que hacían. El primer objetivo, ese oleoducto que los rusos usaban para entrar a escondidas. El regimiento Aquiles, una unidad de fuerzas especiales, destruyó completamente la tubería. Con eso, la ruta secreta de abastecimiento de los rusos simplemente dejó de existir. Los soldados infiltrados quedaron completamente aislados, así que vino la operación de limpieza. La Brigada Kartia liberó el distrito residencial de Yubilaini en el suroeste de Kupiansk. Ese distrito está en un terreno elevado, lo que da una posición para disparar sobre toda la ciudad. Los ucranianos usaron explosivos para demoler edificios altos que estaban siendo ocupados por francotiradores rusos. Literalmente, dejaron ciegas a las tropas rusas en la región. Y aquí está la parte más irónica. Toda esta historia recuerda cuando Putin dijo que 15 batallones ucranianos estaban rodeados en Kupiansk, otro número inventado. ¿Saben quiénes realmente quedaron rodeados? 200 soldados rusos, no 15 batallones ucranianos. 200 rusos cortados de suministros, atrapados sin salida en los distritos industriales de la ciudad. Entonces, el mando ruso intentó algo desesperado. Empezaron a usar drones de carga para intentar reabastecer a esos soldados atrapados. Pero hay un detalle que muestra el nivel de prioridad de ellos. Algunos de esos drones llevaban banderas rusas en lugar de comida o municiones. Banderas para tomar fotos de propaganda, probando que estaban ahí mientras los soldados pasaban hambre. El resultado final de esta operación fue impactante. Más de 1.000 soldados rusos muertos. Pueblos alrededor de Kupiansk liberados. Radkivka y Kindrashivka,
que eran usados como puntos de abastecimiento rusos, retomados por las fuerzas ucranianas. Y esos 200 soldados rusos completamente atrapados, sin ruta de escape, sin suministros. Luego, la reacción en Rusia fue muy reveladora. El Ministerio de Defensa guardó completo silencio. Los medios estatales no dijeron absolutamente nada sobre el colapso en Kupiansk. Es como si intentaran mantener una narrativa. Se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero los blogueros militares rusos, eso sí hablaron. Un canal llamado Informante Militar lo admitió. Aprovechando el débil control de las Fuerzas Armadas rusas en la ciudad, a pesar de los informes optimistas sobre su captura total, el enemigo lanzó un contraataque. Otro canal, llamado Grupo de Fuerzas Occidentales, fue aún más duro. Todo está saliendo mal para las fuerzas rusas. Ahora viene la parte que realmente importa. Después de todo, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué Putin arriesgó su credibilidad con una mentira tan fácil de desmentir? Y la respuesta, bueno, está... En ese contexto diplomático que mencioné antes, Putin estaba en una carrera contra el tiempo. Él sabía que las negociaciones de paz se estaban acelerando. Sabía que la nueva administración estadounidense podría presionar por un alto al fuego. Y él necesitaba desesperadamente conquistas territoriales para mostrar fuerza. En la mesa de negociaciones, un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dejó eso muy claro. El progreso y la naturaleza de las negociaciones fueron influenciados por los éxitos del ejército ruso en el campo de batalla en las últimas semanas. Nuestros soldados rusos, a través de sus victorias, ayudaron a que las evaluaciones de nuestros socios, de los extranjeros sobre los caminos hacia un acuerdo de paz, fueran más apropiadas. En otras palabras, eso quiere decir que, mientras más victorias pudiera declarar Putin, más poder de negociación tendría para forzar a Ucrania a ceder territorio. Pero esa estrategia tenía una falla fatal. Dependía de que todos creyeran en la mentira. El problema es que Putin cometió el error clásico de confundir sus propios informes con la realidad. Él anunció una victoria que no existía, esperando que eso eventualmente se convirtiera en realidad. Pero la guerra moderna no es así. Hay drones grabando todo, hay observadores independientes, está el propio presidente ucraniano, que puede simplemente aparecer en la ciudad capturada y demostrar que es mentira, y el precio de esa mentira fue alto, muy alto. Putin perdió exactamente el poder de negociación que estaba tratando de ganar, en lugar de sentarse a la mesa de negociaciones diciendo, miren cuántas ciudades capturamos. Ahora él tiene que explicar por qué el presidente ucraniano estaba grabando en una ciudad que supuestamente estaba bajo control ruso total. Peor aún, el patrón se repitió. El mismo día del contraataque en Kupiansk, Rusia afirmó haber capturado otra ciudad, Siversk. La misma historia, grupos infiltrados en el área disputada, control ficticio, la realidad completamente diferente en el terreno. Esto muestra un grave problema de Rusia. El Kremlin está tan enfocado en contar historias bonitas que perdió contacto con lo que realmente está sucediendo en el campo de batalla. Declaran victorias para que el pueblo ruso las vea y para ejercer presión en las negociaciones, pero esas victorias se desmoronan cuando se enfrentan a los hechos. Esa derrota en Kupiansk no fue solo en el campo de batalla. Putin perdió en las negociaciones y perdió credibilidad en todo el mundo. Y hay otro problema, un elemento aquí que mucha gente no percibe. Rusia está bajo presión interna. Informes de noviembre de 2025 muestran que el dinero se está acabando, los salarios atrasados están aumentando y la ayuda financiera para los reclutas está siendo recortada. Los gobernadores están desafiando las órdenes del Kremlin, los veteranos están alimentando a grupos extremistas y hay un aumento de la criminalidad. Putin necesita que esta guerra termine en términos que él pueda presentar como una victoria, pero cada derrota, como Kupiansk, hace que eso sea más difícil. Cada mentira expuesta debilita su posición, tanto fuera como dentro de Rusia. Lo que pasó en Kupiansk es un ejemplo claro de cómo funciona la guerra moderna. Ya no puedes declarar victorias falsas y esperar que el mundo lo crea.
con drones grabando todo en el campo de batalla, con presidentes pudiendo visitar ciudades supuestamente capturadas, con observadores independientes verificando cada afirmación, las reglas del juego cambiaron completamente. Putin intentó jugar con las reglas antiguas, control de la narrativa, propaganda estatal, declaraciones grandilocuentes. Pero esas tácticas ya no funcionan en un mundo donde la verdad puede ser verificada en tiempo real, y Ucrania aprovechó eso perfectamente. No solo defendieron Kupiansk militarmente, sino que también transformaron la mentira de Putin en un arma diplomática. Cada vez que Zelensky señala Kupiansk y dice, «Miren, todavía estamos aquí», él destruye la versión de Rusia sobre avances arrasadores. Esa es la realidad que Putin enfrenta ahora. Él invirtió su credibilidad en mentiras que fueron expuestas. Perdió soldados, equipo y, lo más importante, perdió el poder de negociación que tanto quería en las negociaciones de paz. A cidade que ele declarou sigue siendo defendida por fuerzas ucranianas. El río Oskil, que él quería establecer como frontera del acuerdo, sigue en disputa. La liberación de Kupiansk, que fue reportada a Vladimir Putin en noviembre de 2025, no será recordada por la historia como un triunfo militar. Será recordada como un ejemplo claro de guerra de información moderna, fallo en el liderazgo. Y cómo la arrogancia de declarar victorias imaginarias puede convertirse en derrotas muy reales, mientras el Kremlin intenta mantener una imagen falsa de victoria. Las trincheras congeladas del río Oskil cuentan una historia muy diferente. Una historia escrita no en declaraciones en la televisión, sino en cada oleoducto destruido, en cada contraataque, exitoso en cada visita desafiante de un presidente que se niega a aceptar la narrativa que quieren imponer sobre su país. Ahora, quiero saber, en tu opinión, ¿por qué Putin se arriesgó a mentir tan descaradamente, sabiendo que podría ser desmentido tan fácilmente? Deja tu opinión en los comentarios si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando en Kupiansk. Comparte con alguien que necesita saber la verdad y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hasta la próxima.